Vamos de inmediato a un tema que me parece que es muy relevante, que ha sido un acto que ayer se realizó en la Cámara de Diputados a cargo del diputado federal llegado por Morena, Hugo Eric Flores, en el cual se hizo promoción de una marcha evangélica que se va a realizar próximamente. Se habló de otras posturas que tiene esta agrupación. Es el Partido Encuentro Social, anteriormente así llamado, ahora perdió su registro, ahora va buscándolo nuevamente. Y bueno, pareciera que desde el propio Poder Legislativo se utilizó una plataforma para difusión de ideas religiosas y sobre ello hemos invitado para dialogar, discutir, analizar, debatir hoy tanto al propio Hugo Eric Flores como especialmente a Arturo Farela Gutiérrez. Arturo Farela, el pastor, que es el directivo de Confraternice, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas. Saludo al pastor Arturo Farela. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, Arturo. Arturo, pues ayer se realizó este acto en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, una convocatoria a una marcha, promoción del nuevo partido o la reanudación de la carrera partidista que se tiene ahí. ¿Qué opinas de este tipo de actos? ¿Corresponden al sentido del Estado laico o lo transgreden? No, por supuesto que no tiene nada que ver el Estado laico. Esta situación que hizo Hugo Eric es completamente ilegal en dos sentidos. Uno, que se utilice recursos públicos para esta promoción, a este evento, a esta marcha de gloria. Y dos, que se utilice recintos públicos del gobierno. Eso es completamente ilegal y Hugo Eric lo sabe. Arturo, es una lástima que no esté todavía Hugo Eric Flores, a quien convocamos, con quien platiqué detalladamente de lo que planteábamos hoy. Cuando llegue, le haré un resumen lo más cuidadoso de lo que aquí estamos planteando. Arturo, ¿qué sucede en este tipo de promociones en los cuales se vincula el nombre de las iglesias evangélicas con un proyecto político específico, que en este caso lo dijo expresamente Hugo Eric Flores, que era la idea de promover también su nuevo partido o la reanudación de su partido con 20 asambleas partidistas? Hugo Eric sabe perfectamente bien que los cristianos evangélicos no somos corporativistas, somos plurales y muchos seguramente van a apoyar al partido de Hugo Eric, que pretende él registrar nuevamente por tercera ocasión, pero también muchos lo harán por otros partidos políticos, como lo hicimos en el sexenio pasado, apoyando a Andrés Manuel López Obrador, y en este lo hicimos apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuántos evangélicos o iglesias con esa denominación se estima que existen en el país y cómo están organizados? ¿Cómo hay alguna representación mayoritaria? ¿Hay otros grupos, cada quien por su lado? ¿Cómo se establece la operatividad de las iglesias evangélicas, Arturo? Calculamos que en México hay alrededor de 30 millones de cristianos evangélicos. Hay organizaciones, asociaciones religiosas, que una sola representa miles de iglesias, como la Iglesia Cristiana Interdenominacional, que representa alrededor de 3,000 iglesias. Asambleas de Dios también representa miles de iglesias. La Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Bautista, son denominaciones pentecosteses e históricas de las más representativas. Pero aunque yo como líder de Confraternice les diga que voten
a favor o en contra de X partido político, no me van a hacer caso. Me van a escuchar, pero ellos en su conciencia saben que tienen plena libertad de votar por quien mejor les parezca. En el caso específico de Confraternice, que efectivamente tú en lo particular tuviste una relación abierta de apoyo a la candidatura y a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que incluso llegaste a realizar sesiones de trabajo espiritual, de oración en el propio Palacio Nacional con el presidente López Obrador. ¿Qué tanto tu corriente evangélica de Confraternice terminó apoyando a López Obrador o no? Yo considero que fue la mayoría y fue por convicción personal, no porque yo les haya sugerido o recomendado. Los cristianos evangélicos apoyamos en su gran mayoría, yo creo que más del 90%, la candidatura a Andrés Manuel López Obrador. Y te recuerdo, Julio, respetuosamente, que yo fui llevado a 2 juicios por apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que finalmente gané. Bien. Hugo Eric Flores está conectándose, ya está listo para entrar en un minutito, en un minutito con nosotros. Mientras llega, te pido permiso, Arturo, para poder poner, son 55 segundos, algo así, de algo de lo que se dijo ayer en San Lázaro para ilustrar de lo que estamos hablando. Vamos adelante, por favor. Sí, la marcha sí cambia. Amén. Esa es mi opinión, porque estamos visibilizando un sector muy grande de la población que de manera increíble está invisibilizado. Somos millones de personas que profesamos la fe cristiana y nosotros vamos a ir a dar testimonio a esa marcha de quién nos cambió a nosotros. Por eso digo que la marcha sí cambia. Porque estamos dando testimonio de que nuestra fe en Jesús nos cambió. Y queremos hacerla pública, porque queremos que esta fe cambie a México. Luego. ¿Qué opinas, Arturo? Pues lo que te comenté hace un momento, que es inadecuado, ilegal, que Hugo Eric Flores esté utilizando recursos públicos y un recinto público para hacer proselitismo político. Eso es ilegal. Ya no te escucho, Julio. Ya, ahí estoy. Algo sucedió, pero ya estamos aquí. Correcto. Déjame ver qué es lo que sucede con Hugo Eric Flores. Por otra parte, Arturo, ¿los cristianos pueden nuclearse en un partido político? ¿Es válida la acción específica de tratar de cambiar al país mediante un partido y mediante acción electoral, cargos, diputados, senadores? No, los cristianos evangélicos sabemos que ningún partido político, cualquiera que éste sea, tiene la capacidad espiritual y moral para cambiar la conducta de los ciudadanos. Eso solamente lo puede hacer en el corazón Jesucristo, que es el Señor de todos. Lo hemos experimentado más de 30 millones de cristianos evangélicos, que estábamos llenos de vicios, corrupción y muchas maldades, y al invitar a Jesucristo a nuestro corazón, Él nos hizo nuevas criaturas. Arturo, bueno, pues no sé, está ahí presente Hugo Eric Flores, pero no entra su micrófono, su voz.
Así es que bueno, vamos a esperar a ver si logra entrar. Pero mientras tanto, déjame ver un poco. Hugo Eric, ¿ya está usted listo? Buenas, Estamos Hugo. listos. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias. está? Muchas gracias por la oportunidad, don Julio. Un saludo, Pastor Farela. Un rato de no verlo, me da mucho gusto saludarlo. Gracias, Hugo. Igualmente. Hugo, a reserva de que me corrija el pastor Arturo Farela, pero en esencia estamos analizando lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados en el acto que encabezó Hugo Eric Flores, en el que se convocó a participar en una marcha evangélica próxima y se hicieron alguna serie de señalamientos sobre la invisibilidad de este segmento de cristianos, pero don Arturo Farela dice que eso es ilegal, el utilizar recursos públicos y que además los cristianos, quienes tienen la fe cristiana y la ejercen, saben que no pueden moverse en términos corporativistas. Espero no equivocarme. ¿Qué opina Hugo Eric? ¿Es ilegal lo que hizo usted ayer en San Lázaro? No, de ninguna manera, Julio, y discrepo de fondo con el querido y apreciado y respetado Pastor Farela, porque ahí se convoca a marchas de todos, distintos grupos de distintos segmentos, de minorías distintas a las religiosas, seguido hacen convocatorias a eventos como estos. Por cierto, esto no es la primera vez que se hace, es la tercera vez que se hace. Hace 2 años lo organizó el grupo parlamentario del PT y hace más años lo organizó el grupo parlamentario del PES. Hacer una conferencia de prensa para convocar además a una marcha por la paz y por la reconciliación. Es decir, distintos grupos sociales utilizan ese espacio, que es un pequeño espacio donde se dan conferencias de prensa. Básicamente no se usa ningún recurso porque a nadie se le da absolutamente nada. Es un espacio, por cierto, público. La Cámara de Diputados es la casa del pueblo mexicano. No se gasta absolutamente nada e insisto, hay distintos grupos de carácter político, de carácter social, que lo hacen y no tendríamos por qué nosotros restringirnos a darle visibilidad, ¿no? Con respecto al tema corporativo, yo tampoco creo en un tema corporativista. Esto es un asunto completamente distinto. Además, pues nosotros que hemos formado organizaciones políticas, claro que en esa parte estoy absolutamente de acuerdo. No hay ningún voto corporativo, un tema corporativo. La Iglesia Cristiana Evangélica es una iglesia absolutamente horizontal. Eso lo hace, por cierto, desde mi perspectiva, muy democrática, porque hay liderazgos muy distintos, liderazgos que van respondiendo a las propias regiones de nuestro país. Hay doctrinas, hay denominaciones muy claras que nos hacen ser una iglesia distinta, ¿no? Una iglesia de repente no muy comprendida en nuestra sociedad. Somos una iglesia absolutamente horizontal y en eso sí estoy de acuerdo con el pastor Farela. No hay corporativismo en la iglesia cristiana y evangélica. Arturo, ¿qué decir a lo que plantea Hugo Eric Flores? Pues es muy respetable, pero yo opino lo contrario en el sentido de que un recinto público debe de respetarse la laicidad del Estado. Eso está contemplado en el artículo 130 constitucional, la separación histórica que hay del Estado con las iglesias en plural. Y yo creo que el doctor Hugo Eric Flores Cervantes sabe perfectamente bien, porque él es doctor en Derecho y conoce muy bien nuestra Carta Magna. Hugo Eric, ¿violación del artículo constitucional? No, al contrario, reafirmación del artículo constitucional. Mire, por cierto, ayer lo hice en un pequeño espacio donde se dan conferencias de prensa, pero también lo he hecho en la tribuna de la Cámara de Diputados. Me parece que ha llegado el momento en que nuestro país se comprenda qué es el Estado laico y qué es el Estado jacobino.
Desafortunadamente yo creo que nos estamos moviendo a un estado jacobino de persecución de inclusive derechos constitucionales. A mí la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos me garantiza, primero, mi libertad de creencia y después mi libertad de expresión. En uso de estos derechos constitucionales es que yo puedo hablar no solamente como un representante popular, sino también como un ciudadano que goza de estos derechos constitucionales. ¿Qué es el Estado laico? El Estado laico, por cierto, surge a raíz del movimiento protestante de Martín Lutero. Ese es uno de los grandes legados del protestantismo, no a México, sino a la humanidad, la separación de funciones entre el Estado y las iglesias. Ese es el verdadero Estado laico y eso debe existir. No creemos que ningún líder religioso de cualquier denominación o de cualquier iglesia deba hacer política. Él tiene otra función completamente distinta, no solamente de carácter espiritual para la iglesia o para la nación, sino también para la sociedad en términos sociales. No debe de meterse en política. Bueno, pero el gobierno tampoco puede invadir la esfera jurídica de las iglesias. Las iglesias no deben de hacer política y en eso estamos totalmente de acuerdo. La separación de funciones entre lo que debe hacer el gobierno y lo que debe hacer la iglesia. Yo no soy un ministro de culto, nunca lo he sido, y para mí estar promoviendo que no se puedan hacer expresiones de mi fe es violentar mis derechos constitucionales porque no estoy violentando el Estado laico. Lo digo de manera concreta, las iglesias no deben de participar en política, así como tampoco el gobierno tiene que estar participando o limitando expresiones religiosas. La función del Estado mexicano o de cualquier Estado es respetar los derechos constitucionales. Bien, Hugo Eric. Arturo Varela, en este tema, el uso de la fraseología evangélica o cristiana, la convocatoria a un movimiento, a una marcha pro-evangelistas, el mezclar también el tema, como lo hizo Hugo Eric Flores, de informar ayer acerca de las asambleas que está realizando para tratar de recuperar el registro del partido político antes llamado PES, Partido Encuentro Social, y que ahora quiere renovarse con un nuevo nombre. ¿Eso es hacer política? Digo, Hugo Eric Flores es político, es diputado federal a nombre de Morena, fue representante del gobierno federal en el estado de Morelos y fue el impulsor desde su partido y él en lo personal de Cuauhtémoc Blanco para gobernador de Morelos. ¿Eso es hacer política con la etiqueta cristiana o evangélica o no, Arturo? Por supuesto que sí, y especialmente cuando Hugo Eric hace la invitación para participar en la Marcha de Gloria, que es un evento que cada año organizan diferentes líderes evangélicos y que van miles de personas, que indudablemente es una minoría de los millones de cristianos evangélicos. Somos alrededor de 30 millones de cristianos evangélicos. No sé qué convocatoria tengan, pero dudo mucho que asistan siquiera 100,000 personas de 30 millones. Pero por otro lado, Julio, respetando los comentarios sapientes del doctor Hugo Flores, yo pienso de otra manera, porque si bien es cierto, él dice que ninguna iglesia debe de participar en política, pero ¿qué sucedería que un político, diputado, senador, use recintos públicos a favor de la Iglesia Católica? El doctor Hueric está convocando a la Marcha de Gloria. Eso a mí me parece algo ilegal, porque él no es un líder religioso. No sé si esto
lo haga con la pretensión de obtener beneficios proselitistas políticos, pero se me hace completamente inapropiado, si no ilegal, sí inmoral, hacer este tipo de llamados. Yo no sé en otros años cuántas ocasiones Hugo Eric ha hecho este mismo llamado. Por supuesto que tenemos en nuestro Estado de Derecho la libertad de credo, la libertad de reunión, entre muchas libertades consagradas en nuestra Carta Magna. Pero también la misma Carta Magna nos habla de los límites que hay entre la separación del Estado y las iglesias. Hugo Eric Flores, política, la que está haciendo Hugo Eric Flores, ¿es inmoral lo que está haciendo? Mira, me parece, y también lo digo con un gran cariño y respeto, una expresión desafortunada, porque lo que se está convocando es a la paz y a la reconciliación de nuestra nación, que tanto nos hace falta. Nada me daría más gusto. Hugo, perdón. ¿Desde qué plataforma haces esa convocatoria? ¿Como líder de una organización evangélica? No. Yo no lidereo ninguna organización de carácter. Entonces, ¿a título de qué haces esa convocatoria? Como un ciudadano más. Pero eres diputado y usas la Cámara de Diputados. Pues sí, pero tampoco me voy a quitar nunca mi cachucha ni mi casaca de derechos constitucionales. Tengo derecho a expresar qué creo. Sí, pero no desde la Cámara de Diputados, ¿no? Y eso es lo desafortunado, que desafortunadamente hoy se intenta establecer en nuestro país una cultura jacobina donde uno no puede ni siquiera expresar quién es o qué piensa. Mira, por cierto, fue una pregunta expresa que me hicieron respecto al comentario del partido. A mí no me gusta pues andar por las ramas ni fingiendo ni diciendo cosas. Pues me hacen una pregunta expresa, la contesto. Desde luego que no estoy intentando ningún proselitismo de carácter partidista, porque nosotros tenemos nuestros cuadros muy bien formados. Nosotros vamos a volver a ser un partido político nacional porque tenemos la estructura política suficiente para volverlo a hacer y vamos a ir a competir a las elecciones en el 27 y no necesitamos estar utilizando, digamos, nada para hacer proselitismo. Llegarán sus momentos en que eso lo hagamos y no tengo ningún problema en esa parte. Fue una pregunta expresa que se contestó de manera expresa. Me llama mucho la atención porque entonces todo el mundo utiliza recursos públicos, otros grupos sociales, otras minorías, y nosotros estamos invisibilizados y no lo podemos hacer. Pero nosotros, ¿quiénes, Hugo? Díganme, bueno, nosotros, la gente que está organizando este evento, que por cierto, lleva 30 años organizándose, y yo he sido parte de esta organización y lo seguiré siendo. Pero ¿por qué usar la tribuna de la Cámara de Diputados? No fue una tribuna, ¿eh? No fue la tribuna. Desde luego que es una tribuna. O sea, es un foro, es un espacio desde el que se habla. Bueno, si quieres decir tribuna, pues no me parece la palabra apropiada. Bueno, un salón. El lugar donde se realiza las conferencias de prensa, donde todo mundo va a convocar a marchas, a movilizaciones, a eventos políticos, a legislaciones. Anuncié, por cierto, algunas legislaciones, algunas iniciativas que estaré promoviendo. Claro. Digo, si todo el mundo lo hace, ¿por qué quieren limitar nuestros derechos? Si hay otras minorías que tienen derechos, ¿por qué yo no también expresar y luchar por estos derechos constitucionales que tengo? Bueno, porque hay una restricción constitucional. No hay ninguna restricción constitucional, Julio. El artículo 130. A ver, pero dime qué dice el artículo 130. Bueno, habla de la separación de funciones entre el Estado y la Iglesia. Pues si entonces tú vas a representar. Oye, Hugo, si los organizadores o promotores o directivos de la Iglesia de la Santa Muerte te piden que les ayudes a realizar una conferencia en el mismo salón donde hiciste la tuya, ¿los auspiciarías y los invitarías? No. ¿Por qué no? La respuesta es no, porque no creo en lo que ellos creen. Punto. Pero es una iglesia.
que busquen agentes que crean como ellos crean y entonces pues ellos tendrán su derecho. Yo no los ayudaría. Si otras personas creen en las creencias de ellos, pues que los inviten y la hagan. Yo no tengo esas creencias, por eso no los auspiciaría. Ahora, ¿tendrían derecho de usar eso? Bueno, pues si hay alguien que los apoye, pues que lo hagan. Yo no lo haría. ¿Tendrían derecho? Yo creo que sí. Yo no lo haría, pero claro que tendrían derecho. Pues, Bien. sí, claro. Arturo Varela, para ir cerrando esta plática, esta intervención, ¿qué es la enseñanza o lo que podemos aprender de lo que estamos platicando en este momento? Particularmente el tema, pues, de un Estado laico, de las restricciones constitucionales y de la intención de visibilidad de una parte del movimiento de cristianos, no solo mediante este tipo de expresiones como las marchas, sino también en un partido político. ¿Cuál es la reflexión final, Arturo? Bueno, antes de contestarte Sí. y agradecerte tu amable invitación, Julio, yo considero que ya es tiempo de que se debe de cambiar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el sentido de que porque México limita más que otros países a los derechos políticos, particularmente a los ministros de culto. Yo creo que debe de ya legislarse en esta materia para que los ministros de culto dejemos de ser ciudadanos de tercera y tengamos los mismos derechos que tú tienes y cualquier otro ciudadano. Mi reflexión final. El doctor Werik Flores sabe perfectamente bien cuáles son sus derechos y cuáles son los límites que dice nuestra Carta Magna. A mí me parece que es inadecuado o inmoral utilizar un recinto público, recursos públicos para hacer esta convocatoria. Él es cristiano evangélico desde hace muchísimos años. Él tiene el deber, la responsabilidad de compartir su fe casa por casa, si así gusta, o en una campaña evangelística, etcétera. Pero sí es muy importante que dejemos en la conciencia de nuestro corazón si el móvil de su participación a esta marcha de gloria, que será la semana próxima, no es con un objetivo político, no espiritual. Eso ya lo dejo en la conciencia del doctor Werik. Si este evento él lo hace por convicciones espirituales personales o por una simulación política para beneficios políticos. Gracias, Hugo. Julio. Sí, gracias también, Arturo. Gracias. Hugo Eric, para cerrar, por favor, reflexión final. Pues mira, Julio, primero agradecerte el espacio. Siempre es importante para nosotros tener espacios, podemos diferir o no. Lo cierto es que el espacio se agradece porque ha llegado el momento que en este país se entienda que es un Estado laico. Hay que separar las funciones de unas cosas y de las otras sin limitar los derechos individuales y constitucionales que nosotros tenemos. Desde luego que siempre voy a tener de parte del pastor Varela, y no sabe cómo en lo personal me lastima, por decirlo de alguna manera, que el pastor siempre ha pensado que yo tengo un tema de utilización política sin entender que lo que yo quiero hacer público es mi fe. Yo duermo tranquilo, tengo la conciencia tranquila. Yo espero que usted también la tenga, pastor, porque yo sí la tengo. Yo no hago esto por carácter proselitista. Ha llegado el momento que nos visibilicemos. Hay demasiado liderazgo que nos hemos formado en estos grupos y que también queremos participar en la vida pública de nuestro país y lo estamos haciendo con valentía. Queremos visibilizar nuestros liderazgos y no es utilizar nuestra fe. Al contrario,
Yo creo que si hubiese más gente que pensara como nosotros en la vida pública de nuestro país, seguramente habría un refresco a los liderazgos que hoy necesitamos. No estoy intentando ningún beneficio, sino ser absolutamente auténtico, diciendo qué es lo que yo pienso y desde luego que respetaré a todas las personas que piensen diferente a nosotros. Los saludo con mucho cariño, Pastor Varela, y desde luego agradezco el espacio, Julio, porque estos espacios no son normales y te lo agradezco de manera muy sincera. Gracias, Hugo Eric. Arturo Varela, gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Hugo Eric. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias a los dos, muy amables.